Previo a que se consolidara o que oficialmente iniciaran las campañas en nuestro país, ya se presentaron algunos brotes de violencia que lamentablemente le arrebataron la vida a muchos aspirantes a diferentes puestos de elección popular en diferentes estados de la República. Tengo un recuento de los políticos que lamentablemente han sido asesinados hasta este momento. Mi compañero Jorge Herrera nos tiene los detalles. Esta semana, el número de políticos y aspirantes a cargos de elección popular asesinados en México durante 2024 llegó a 13. El domingo 3 de marzo pasado, el aspirante a alcalde de Atoyac en el estado de Guerrero, Alfredo González Díaz, fue ultimado a tiros a bordo de su vehículo. Posteriormente, el miércoles 6, se reportó el homicidio de Román Quesada Anduaga, secretario general del PAN en el municipio del Fuerte, en Sinaloa. Por la noche del mismo día, trascendió que el candidato a diputado federal por la coalición Sigamos Haciendo Historia, José Luis Durán Reveles, habría sido víctima de un atentado. Más tarde se conoció que su chofer fue lesionado durante el presunto intento de robo del vehículo. En febrero, Jaime Vera, aspirante del Partido Verde a alcalde de Mascota en Jalisco, Yair Martín Moreno, aspirante a diputado local morenista en Ecatepec, Manuel Hernández, aspirante a diputado local por Misantla, Miguel Ángel Reyes Zavala, médico aspirante morenista a alcalde de Marabatío, y su opositor Armando Pérez Luna murieron acribillados. El mes anterior, el aspirante panista a diputado por Morelos, Giovanni Lezama, el aspirante a alcalde de Armería en Colima por Movimiento Ciudadano, Sergio Hueso, y el aspirante a alcalde de Suchiate, Chiapas, por la coalición Fuerza y Corazón por México, David Rey González, también fueron asesinados con arma de fuego. En Jacona, Michoacán, la mujer trans, activista y dirigente municipal de Movimiento Ciudadano, Miriam Noemí Ríos Ríos, y la aspirante morenista al Senado, también activista transgénero Samantha González Fonseca, fueron asesinadas a balazos. Y en un mismo acto violento, el aspirante a candidato perredista para la alcaldía de Atlixtac, Guerrero, Marcelino Ruiz Esteban, y su esposa Guadalupe Guzmán, consejera estatal del mismo partido, fueron asesinados en la carretera federal Chilapa-Tlapa. Para Grupo Fórmula informó Jorge Herrera Bulnes. Gracias, Jorge Herrera, por la información. 13 en tan solo una semana y en Marabatío 2 con simplemente una hora de diferencia. Ahí estuvo Claudia Sheinbaum justamente este día, fue cuestionada por estos asesinatos y ella dijo que de hecho el mensaje que enviaba es su sola presencia en este lugar para un poco decir o enfrentar pues los señalamientos por los hechos de violencia en esta zona. Para hablar de los riesgos en general, además de la violencia en este proceso electoral, le agradezco mucho la presencia aquí en cabina a Sebastián Godínez Rivera, politólogo. Gracias, Sebastián, qué gusto saludarte. Michelle, muchísimas gracias por dar este espacio al tema electoral, que es muy grande, que nos ocupa, nos importa, pero que sobre todo, como bien hiciste el recuento ahorita, nos tiene muy preocupados con la violencia electoral y también en otros ámbitos que se están surgiendo. Así es, con todo y todo la elección va, Sebastián, el INE no ha reculado, autoridades no han dicho no va, pero tampoco han dicho está garantizado 100% la seguridad. Le cuestionamos a los candidatos. Dicen que todo marcha, algunos tienen miedo de decir que hay zonas de riesgo, pero ¿qué datos reales tú tienes? Has estado analizando los números que muestra el INE sin que específicamente los visibilice, pero traes mapas de riesgos interesantes. Así es, Michelle. Principalmente, como bien comentas, la elección pues ya vimos el número de muertos que va hasta ahorita, son las más grandes de la historia, un poco más de 20,000 cargos en disputa habrá el 2 de junio. Todos los estados van a tener elecciones, ya sean federales o locales, y sin embargo, el crimen organizado lamentablemente ha hecho sentir su poder y su brazo en los candidatos de todos los partidos en diversas entidades de la República. Si yo pudiera, sé que es difícil, cada caso es diferente, pero desde tu óptica, ¿por qué mataron a los que mataron, Sebastián? Principalmente el crimen organizado se ha convertido en un brazo fuerte, en un grupo de poder e incluso de presión paralelo al Estado mexicano, el cual ha generado o ha impulsado la imposición de candidaturas que atiendan a sus intereses. Eso se ha visto lamentablemente en otros escenarios. Por ejemplo, en Colombia en los años 90 se dice que incluso el cártel de Cali impuso al que era el presidente César Gaviria, senadores, alcaldes, gobernadores, y entonces México transita hacia ese punto, o al menos es un diagnóstico que se da y que es muy preocupante al punto donde estamos y al México que estamos viendo del siglo XXI. Así es. La presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei,
bueno, según lo que informó Rosicela Rodríguez, es que hubo un intercambio de información y que al menos 27 hasta la semana pasada son los que habían solicitado, por así decirlo, de forma pues formal, ¿no? Alguna especie de protección por parte de seguridad pública. ¿Hay alguna actualización y sabes si todos tienen que ver con específicamente llevar seguridad? Hasta el momento eran nada más los 27, hasta el viernes, hasta cuando yo revisé el protocolo. Sin embargo, no alcanza la seguridad. Me decías que no alcanza para poner un policía en cada casa o a cada candidato. O sea, incluso se están viendo rebasados en número. Y el protocolo del INE, pues si bien pretende dar seguridad a las y los candidatos, también es una forma, pues, digamos, de atemporizar y de ver qué más va funcionando, porque es necesaria esta colaboración entre Estado e Instituto Electoral o las secretarías de Estado para tener una estrategia vinculante y que sea multifacética, que pueda frenar y hacer frente. Cabe resaltar que no nada más debe de ser de atender ya cuando el problema está ahí, sino que debe ser de prevención, que es algo que los partidos, incluso en el mismo Consejo General, se ha debatido, y que los partidos lamentablemente nada más responsabilizan al INE, que dicen, es que el INE no hace esto, pero si el INE a veces intenta tomar la delantera, lo acusan de que legisla y que no es un poder del Estado para legislar o no es el legislativo. Entonces es necesario que los partidos se sienten en el Congreso de la Unión y en los congresos locales a atender esta problemática que se ha dejado pasar y que ya ahorita estamos viendo las grandes repercusiones. A ver, acabas de decir algo muy importante, Sebastián, porque de hecho quiero hacer relación a lo que me platicó en la semana que pasó el dirigente estatal del PAN, por ejemplo, que a él le tocó solicitar protección para la senadora Lili Téllez, aspirante de nueva cuenta al Senado por Sonora. Él se dirige al Instituto Nacional Electoral, no tiene que ser el órgano local, va al INE, y el INE es quien se encarga de transmitirlo a la Secretaría de Seguridad Pública. Eso por un paso, es importante ponerlo muy claro en la mesa, tiene que ser a través del partido político, pero acabas de decir algo sumamente importante, Sebastián. Los partidos en ningún momento hicieron, no tengo el registro, un llamado a tiempo por la escena de violencia que hay. Es decir, tenemos prácticamente todo encima. Tenemos el asesinato de más de 20 políticos aspirantes a diferentes puestos de elección popular, 3 en una semana, y pareciera que no va a haber estrategia que pueda cubrirnos a todos en este proceso que va inminentemente. Sí, lamentablemente, como lo comentas, Michelle, los partidos ya... la cultura política es reaccionar ya cuando tenemos el problema encima. No se han dedicado a legislar. Quizá cuando se presentó el famoso plan A y plan B de reforma electoral, algunos partidos hicieron propuestas y nada más aparecía, cuando tuve la oportunidad de leer los dictámenes, blindar frente al narcotráfico o al crimen organizado de la elección, o si hay intervención, que se anule. Esa es la reacción, pero ¿cómo se va a prevenir? Nos hace falta una cultura de prevención y una política, no nada más desde lo nacional, desde lo estatal, que haga frente a lo que estamos viviendo. Como dices, ya tenemos la elección encima, sí, ya tenemos los políticos asesinados lamentablemente, las elecciones más grandes. O sea, ¿en qué punto el Congreso se va a sentar a tomar decisiones y a un debate y a un análisis desde las cifras y técnico que no tenga que ver necesariamente, como se dice coloquialmente, con grillas políticas? Sebastián, recientemente hubo una reunión convocada por gobernadores de Morena en el Instituto Nacional Electoral, y seguramente muchos de ustedes también tienen la referencia porque dejaron encerrados a algunos reporteros durante esta reunión. Los voy a ubicar en esa fecha, a mí no se me olvida. Pero bueno, fue un incidente que después se aclaró, pero bueno, a lo que voy es que... se supone que a partir de ahí los gobernadores junto con el INE trabajarían, pero desde el llamado, obviamente, de que también los gobiernos se comprometerían a garantizar seguridad en estos, pues en sus territorios, ¿no? ¿Qué tanto ha sentido la participación de las autoridades estatales para garantizar el proceso electoral? Al final, Sebastián, queda en las policías estatales, en las fiscalías, ¿no? Sí, claro, y creo que se ha borrado estas fronteras de lo federal o de lo estatal, y todo se atiende desde el centro. Entonces no tenemos bien el escenario para hacer el análisis de cómo lo han ido tratando, pero por lo que ha pasado en diversas, Michoacán, Guerrero, Sonora, Veracruz, no hay una estrategia. O sea, no es nada más de a nivel federal, es a nivel nacional, en todas las entidades, en los municipios. No se han fortalecido las policías estatales ni las policías locales, que son las que atienden principalmente estos problemas, y cuando hay un problema, y lo hemos visto no nada más en tiempo electoral, sino en cualquier emergencia de violencia,
se manda a la guardia, se manda al ejército y después ocurre otro y se mueven a otro punto. No hay una estrategia de prevención y eso es muy preocupante. Sebastián, como especialista, y ahora que te has enfocado en analizar este tema de seguridad, no solamente por la garantía de la elección en temas de seguridad, también en temas económicos, en fin, que ya también hay un mapa de riesgo completamente marcado. ¿Qué estados son verdaderamente un problema? Porque ni siquiera eso nos queda claro hasta este momento. Por lo mismo, no todo es el INE, no todo se lo tienen que dejar al INE. El INE al final, pues es el órgano electoral, es el árbitro. No es el tiburón con dientes para proteger a los candidatos y a las candidatas, ¿no? Están los esquemas, los esqueletos de seguridad. ¿Qué estados son los peligrosos para este proceso? Pues como ahorita lo hemos visto, principalmente la costa, la parte del Pacífico y la parte del Golfo, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, son los que más problemas han representado. En el norte también, a veces no nos llega mucho la información, pero por ejemplo, en Tijuana los que han asesinado, en Sonora, en Sinaloa, en Baja California Sur, o sea, toda esa franja del Pacífico es la que está ardiendo lamentablemente, y eso también, como bien dices, Michelle, tiene que ver con los esqueletos de seguridad que no se han fortalecido y pueden decir, es que no es de ahorita o nos los dejaron así. Sí, pero es que ningún gobierno ha intentado ni siquiera tomar las riendas y en eso es importante que lo menciones. Al final de cuentas, todo el mundo critica a los soples, al INE, al Tribunal Electoral, que si no hacen esto, que es que el tribunal no pretende blindar, pero es que en el momento en el que ellos intenten proponer o hacer una función legislativa, van a brincar los partidos a decir que se sienten otro poder. Pues yo te agradezco mucho esta entrevista, Sebastián Godínez Rivera, por el enlace. Estamos en contacto, si nos permites. Claro que sí, Michelle, para cualquier cosa seguimos en contacto. Gracias.